Vamos entonces. A ver, para hacerlo tertulia y clase a la vez, entonces voy a hacer una especie de clase más divagada con preguntas miles de ustedes y todo eso. Estábamos viendo PAMS y hablemos de PAMS con más detalle, no sé. Po. Aquí, en esta parte de la materia, yo traté de hablar de OPAMPs reales. ¿Y qué es lo que hace diferencia en OPAMPs reales? ¿Qué significa que yo compre un OPAMP y sea real? Y lo que hace la diferencia es que un OPAMP que no es ideal. Oh, eso es como obvio, sí. Sí, es un poco obvio, pero estas son las diferencias con los OPAMPs. Pero en la práctica, cuando uno trabaja a baja frecuencia, o con cargas no tan difíciles de manejar, digamos cargas de algunos kilo ohm, un op-amp real se comporta muy parecido a cómo se comporta un op-amp ideal. Entonces en la práctica uno puede usar estos op-amps sin ningún problema, teniendo ciertos cuidados. Hablamos del producto ganancia ancho de banda. Este es un tema súper profundo que en este curso se ve muy poco. Lo enunciamos realmente para que sepan que existe. En otros cursos después hablamos más en detalle del producto ganancia ancho de banda. Eh, Esto de la saturación de la salida no creo que sea un problema para ustedes, yo creo que es algo que se lo imaginan, ¿cierto? Sí, que la salida sube hasta un cierto nivel y no puede superar los rieles por ningún motivo. Lo del slew rate, ¿alguien ha hecho este experimento alguna vez? Si se ve un triangulito, es re simpático. Y después, ¿qué más? Voltaje desnivel. Esto es clave, los op-amps tienen internamente transistores y los transistores no son iguales. Aunque uno trate de dibujarlos iguales, no quedan iguales. Entonces, la entrada típicamente se parece a eh, esto. Entonces, estos son dos transistores. Y estos dos que están en la entrada, cuando están con el mismo voltaje, deberían conducir por igual. Entonces, digamos que aquí viene una corriente. Esto imagínense que es una fuente de corriente. Viene una corriente y se divide en dos mitades. Y las mitades son idénticas. El problema es cuando estos dos transistores no son iguales y están un poquito distintos, uno un poco más grande que el otro. Entonces más corriente se va a ir por el transistor más grande, aunque los dos voltajes sean iguales. Entonces yo tengo que cambiar el voltaje en el otro transistor para que las corrientes se igualen. Y cuando las corrientes se igualan, la salida es cero, más o menos. Esa es una forma de verlo. Entonces, como estos dos transistores son diferentes, no están bien emparejados, entonces nosotros tenemos este problema que ocurre, que le llamamos desnivel, o también offset. Y el offset se modela como un op-amp ideal con una fuente de offset en serie. Y esa fuente de offset en serie no es que alguien la ponga ahí, insisto, es el efecto de una disparidad entre estos dos transistores. Esa disparidad se modela como un offset. No es el único par de transistores críticos para la disparidad. Hay otros también que producen problemas, pero esos dos son los más importantes. Entonces esa disparidad resulta en un offset y ese offset es el que ponemos en la entrada. Entonces muchos tienen dudas de cómo calcular un circuito en el que hay un op-amp que tiene offset y la forma es esa. O sea, yo le pongo a todos los op-amps en la entrada, justo en la entrada, en alguna de las dos entradas VOS. El resultado debiera dar lo mismo si pongo el VOS aquí o lo pongo allá. Hay corrientes de polarización de entrada que no ocurren en los MOSFETs, ocurren solo en los VJT, y hay algunas especificaciones adicionales. Esto de operación con alimentación unipolar es increíble, ¿eh? Pero hay mucho mito detrás de esto y mucha gente no lo entiende bien. El OPAMP no sabe si lo estamos alimentando con voltaje positivo o negativo. Entonces, realmente da lo mismo. Yo puedo ir con 5,0, puedo ir con 2,5 y menos 2,5,
o lo que sea. Y aquí hay unos trucos para hacerlo funcionar con alimentación unipolar. Después hablamos de operación como buffer y dijimos qué pasaba con el modo común, ¿se acuerdan? Cuando es un buffer, el modo común es la entrada. Entonces el modo común se mueve un montón. ¿Y qué habíamos dicho de los op-amps y el modo común de entrada? Lo ideal es dejarlo fijo, ¿cierto? Por ejemplo, en este circuito, el modo común de entrada, ¿lo podrían calcular o no? ¿Cuál es el modo común en la entrada? No, así como está el circuito, tal cual, sabiendo que hay realimentación negativa, no va por ahí. A ver, aquí hay un divisor S o S, ¿cuál es el que vale? ¿Cuál es el nodo que sigue a cuál? El menos está siguiendo al más, entonces ¿cuál fija el modo común? Este, ¿cierto? ¿Cuál sería el modo común aquí? VSC medio, muy bien, VSC medio es el modo común, ahí está fijo. ¿Cuál es el modo común aquí? ¿Cuál nodo sigue a cuál nodo? El menos sigue al más en este caso. Parece que siempre el menos sigue al más, ¿ah? Depende de cómo está configurado, sí, pero típicamente el menos sigue al más. Entonces el más establece el modo común. Sí. Hoy a propósito, una vez yo hice una maldad. No, les cuento después la maldad. ¿Ah? Que este operacional trata de que estos dos nodos tengan el mismo potencial, ¿cierto? Y tú externamente estableces este. Si tú estableces este, algún mecanismo, realimentación, se encarga de que este otro se parezca a ese. Entonces lo está siguiendo. A eso me refiero. Ya, oye, entonces nosotros establecemos este, y este al final resulta ser el modo común, ¿cierto? El modo común es la entrada. O sea, el modo común es nuestra misma entrada. Entonces el modo común se mueve mucho y a los PAMP eso no les gusta. ¿Y qué sucede con la estabilidad con carga capacitiva? A ver, pasan cosas bien curiosas. Nosotros estamos acostumbrados a que si vemos, por ejemplo, muchas oscilaciones en una señal de voltaje, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un capacitor. Esa es como lo primero que uno hace, ¿cierto? Es como si uno está comiendo algo y le falta sal, lo primero que uno hace es echarle sal, ¿cierto? Yo ni consumo sal, pero yo uso el salero como 2 veces al año, más o menos. Estadísticamente, porque hay años en que no lo he usado nunca. Entonces, lo primero que uno hace, cuando hay una señal que se mueve mucho, uno le pone un capacitor para que, eventualmente, si esto viene de una red de RC, esta señal se mueva menos. Curiosamente, cuando uno pone un op-amp como buffer, esta señal de acá tiende a oscilar y a una frecuencia bien definida. Y uno, si no sabe mucho de lo que está pasando, va a hacer eso mismo. Probé la comida, está sin sal, le pongo sal. Le pongo un capacitor. Y al ponerle un capacitor, estas oscilaciones empeoran. La comida se pone con menos sal y yo le sigo echando sal y las oscilaciones empeoran más. Entonces, eso no se entiende mucho, eso realmente no tiene mucho sentido si uno no entiende lo que está pasando aquí adentro. Lo que está pasando aquí adentro es que hay un capacitor que está encargándose, ese de ahí, que se encarga de que el op-amp tenga este bode, que se parezca a un solo polo. Pero hay algunos op-amps, especialmente cuando uno lo hace funcionar a ganancia cero, 0 decibeles, que tienen otro polo aquí, relativamente cerca de aquí. Entonces hay dos polos muy abajo. Y ese segundo polo produce que la salida
¿Cuál es el desfase que produce un polo? Menos 90. Entonces este polo aquí produce menos 90 grados. Y aquí hay otro polo. Dado que el producto ganancia ancho de banda es constante, yo podría cerrar el lazo, por ejemplo, realimentarlo con ganancia 0 decibeles y voy a estar operando exactamente aquí. Dos polos en el mismo lugar. ¿Qué efecto producen dos polos en el mismo lugar? Va muy por ahí. Invierten. Invierten. Wow. Dos décimas ahí. Una ahí y otra acá. Que esa estuvo muy buena. Efectivamente, si hay dos polos muy cerca, uno me da menos 90, el otro me da menos 90, en total me dan 180. Y si tengo 180, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo trato de poner este op-amp, trato de ponerlo como buffer. Y digamos que mi señal de entrada sube. Si hay un retardo tal que aquí hay 180 grados de desfase, esta va a bajar. No, no es que vaya a bajar instantáneamente. Yo voy a subir y voy a bajar. Y cuando esta está bajando, esta está recién empezando a subir. Entonces, esta ya va de vuelta y esta va de ida. Y cuando eso ocurre, ese desfase a esa frecuencia en particular, produce que esta realimentación, que es negativa, a esa frecuencia en particular, haya un desfase de 180 grados que vuelva a esa realimentación positiva. Solo a esa frecuencia. Y cuando eso ocurre, esta cosa oscila. Y uno dice, bueno, un capacitor lo arregla todo. Y el capacitor lo que hace es juntar más los polos y exacerba el problema. Entonces ese tipo de cosas no se estudian en este curso en detalle, pero como esto es tertulia, aprovecho de mencionarlo. Esto se estudia en 3, 4, 3, 3. Como muchas otras cosas que no vamos a ver en este curso. Entonces, cuando hay carga capacitiva y el circuito se vuelve inestable, hay dos cosas que uno puede hacer. Una es cambiar el op-amp. Y hay algunos op-amp que dicen es estable configurado como buffer. Y uno lo instala en la tarjeta y no es estable. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo el fabricante que miente tanto? Bueno, tal vez lo usó como buffer con ganancia 2. Y con ganancia 2, a veces es suficiente para que el primer polo y el segundo polo queden lo suficientemente separados como para que no oscile. Entonces, pero eso no significa que sea estable como buffer. Entonces a veces oscilan y lo que uno tiene que hacer es cambiarlo por otro pump. En general, los pumps que tienen mejor desempeño son inestables y los más lentos, esos son más estables. Entonces uno cambia los pump y funciona bien. Otra opción que uno puede hacer es buscar en las hojas de datos. ¿Han mirado hojas de datos de OPAMPs alguna vez? Podríamos mirar una. Entonces en la hoja de datos aparece un dato que dice cómo hacerlo estable cuando está inestable. Y eso es poniéndole un snubber, que es un circuito, una red de RC, típicamente en serie. El fabricante nos dice, oye, ¿cómo así se hace? Entonces se llama snubber. Y esto hace que esto compensa externamente. Perdón. Aquí dice diseñe su propio circuito y la idea de esto es hacer un ejemplo de diseño. Entonces algunos pumps comerciales, que hay varios, algunas hojas de datos, notas de aplicaciones, etcétera. Yo uso el 741 cuando no tengo otro pump a mano. El 741 no es muy bueno, es antiguo, tiene cancelación de desnivel, lo cual es bueno. El OP07 es preciso y es de bajo ruido. Este es bien bueno, el LF353, vienen dos en uno pump, en un solo chip de 8 patas. Entonces uno tiene dos op-amp en 8 patas.
Y eso es bueno porque ocupa poco espacio y uno siempre quiere ocupar menos espacio en la tarjeta, porque mientras más espacio es más caro, hay más capacitancias parásitas y el circuito es menos bueno. Horacio. No, no puede. De acuerdo. Muchas veces no te importa el offset. Muchas veces. Por ejemplo, cuando configuras, imagínate que el offset en la entrada fueran 10 milivolts, que es un valor típico de offset. Imagínate que tú lo configuras como buffer. Entonces tú tienes un VIN y ahí pones tu offset. Y tu offset produce que aquí va a haber VIN más VOS y la salida va a tener VIN más VOS. O sea, tu señal de salida, de entrada, va a quedar corrida en 10 milivolts. Eso generalmente es aceptable. ¿Qué pasa si tú en cambio le pones una ganancia? Digamos 100K, 99K y 1K. Con esto tienes ganancia de 100. Aquí tienes 10 milivolts. Los 10 milivolts se suman a tu entrada y esos 10 milivolts quedan multiplicados por 100. Entonces puede que ahí sí importe, ¿te fijas? Entonces realmente cuánto me afecta el offset depende del circuito. Si el circuito tiene una característica pasa altos, el offset desaparece. Hay otras formas de eliminar offset. Por ejemplo, hay unas técnicas de eliminación de offset que se llaman autocero. Qué raro el nombre, autocero. Si después está el auto 0, después va a estar el auto 1, el auto 2, no, no va por ahí. Auto 0 significa hacer cero automáticamente. Hacer, entonces vamos a hacer un ejemplo de auto 0. Lo vamos a hacer aquí. Un ejemplo de auto 0, por ejemplo, sería esto. Imaginen que tengo un amplificador que tiene cualquier curva de transferencia. Una curva de transferencia rarísima. Por ejemplo, VO, VI, va a ser así. Solamente voltajes positivos. Pucha, yo quería meterle voltajes positivos y negativos, pero si yo hago funcionar aquí el amplificador, no voy a tener ganancia, porque la ganancia es la pendiente de esta curva, ¿cierto? ¿Cómo le llamábamos a esta curva? Curva de transferencia estática, muy bien. Entonces, a mí me gustaría usarlo aquí, pero mi entrada está centrada en cero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hagamos un pequeño experimento primero. Mi pequeño experimento consiste en poner un switch ahí. Y voy a cerrar ese switch. Al cerrar ese switch, estoy forzando a que la salida y la entrada sean iguales. ¿En qué punto voy a estar operando aquí en esta curva? Cuando mi salida y mi... Con S, ahí, justo ahí. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar operando, ¿de acuerdo? Ahora hagamos otro truco. Pongamos un capacitor de acoplamiento en la entrada. Y pongamos nuestra entrada aquí. Y esta entrada, digamos que la apagamos un rato. Entonces, una forma de apagarla, por ejemplo, sería, podríamos poner un switch a tierra, por ejemplo. Esa es una alternativa. Entonces, ¿qué le va a pasar a este capacitor? Ya, pongamos un switch a tierra, yo creo que esa es la mejor opción. Entonces, cerramos este switch a tierra y este capacitor va a cargarse con este voltaje, que vamos a llamarle VX, ¿cierto? Entonces aquí va a aparecer VX. ¿Todos de acuerdo, no? Después de que se cargó este capacitor, dejó de pasar corriente por aquí, ¿cierto? La corriente aquí, ¿cuánto es? Cero. La corriente aquí, ¿cuánto es? Es la corriente del capacitor. Y si está cargado es cero. Entonces después de un rato cargamos el capacitor con corriente. Un rato corto, digamos microsegundos, lo que sea necesario para cargarlo, dependiendo de la impedancia de salida de este. Y eventualmente llegamos a cargarlo. Después de eso, cero, perfecto, no hay corriente. Si no hay corriente y yo abro este switch, ¿pasa algo? No pasa nada, no se dio ni cuenta que abrimos el switch.
Entonces este va a seguir cargado con Vx. Luego yo abro este switch, se va a dar cuenta de que le cambié, de que abrí el switch. Absolutamente nada. Luego cierro este switch y este capacitor, que es muy grande, actúa como una especie de pila en serie, que me está cancelando ese offset que yo tenía originalmente. Me corre toda esta curva a la izquierda, o hace que mi entrada se corra aquí, por lo tanto ahora yo actúo exactamente ahí. Y esa es una forma de polarizar un circuito haciendo un auto cero. Y existen autos ceros que son continuos, otros son de tiempo discreto. Existe otra técnica de anulación de offset que se llama chopper. En un chopper lo que se hace es... ¿Qué es un chopper? Un helicóptero, ¿cierto? Pero, ¿por qué a los helicópteros les dicen chopper? Yo no sé, pero chop es como cortar. Me imagino que las aspas del helicóptero parecen algo que va cortando el aire, no sé. Bueno, la cosa es que un chopper va cortando la señal. Lo que hace es tomar la señal de entrada y cortarla. Prender y apagar la entrada, periódicamente, con un periodo súper conocido. ¿Qué le pasa a esa señal cuando nosotros la encendemos y la apagamos de esa forma? ¿Qué le pasa al espectro de esa señal? Baja la media y la frecuencia que ha centrado en una frecuencia mucho más alta, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si yo después proceso mis señales y elimino esa frecuencia? Y después me devuelvo a la frecuencia cero. Uno puede eliminar el offset de esa forma. Entonces, si hay un offset, todo lo que estaba en DC pasa a una frecuencia alta que yo elimino y después me devuelvo y me quedo sin offset. Esa técnica se llama chopper. Entonces hay técnicas. Bueno, ejemplo de diseño. Hagamos un ejemplo de diseño aprovechando que esto es semi-tertulia. Sí, sí. Ajá. Buena pregunta. A ver, ¿qué carga ve este operacional? ¿Cuál es la carga que ve? Si tú pudieras decir una... la resistencia a carga es 100. ¿Sí? ¿Es 100? A ver, pero, momento. Por aquí va la corriente hasta allá. Ya, por ahí tengo 100K, pero ¿lo que pasa para allá? No, pues alta impedancia, ¿cierto? Entonces es como si estuviera así. Ya, de acuerdo. Entonces 100K. ¿Qué pasa si yo le pusiera 99 ohm y 1 ohm? Ahí sería mucho más chica, ¿cierto? Y este es un Thevenin al final, que tiene una impedancia de salida. Entonces le cuesta manejar una carga tan chica. Entonces, una forma, a ver, yo siempre voy de 1 kilo para arriba, pero uno puede usar menos de 1 kilo también. La corriente de entrada aquí, dices tú, no es a cero. Puede no ser tan cero, entonces si tú te vas a los megas, vas a tener problemas. Podría darte problemas en los megas. Porque de hecho no es tan cero, es de pico amper, pero son estas de acá. O nanoamper, dependiendo si es BJT o no. Entonces, no es muy conveniente. Tú quieres ir del orden de los kilos típicamente. Además que cuando vas a mega, puede aumentar el ruido, porque el ruido de un resistor, aprovechando que es tertulia, el ruido de un R, nosotros podemos modelarlo de dos formas distintas. Una de ellas es así, que tiene un ruido, y nosotros hablamos de una varianza de ruido. Entonces, voltaje cuadrado. Y ese ruido tiene una densidad espectral de potencia, PSD, más o menos plana. Entonces hablamos de ruido blanco, esto en frecuencia, o en F mejor. Y esta PSD tiene un valor aquí de 4kTr, donde 4 es el 4, K es constante Boltzmann, T es temperatura absoluta y R es el valor de esta resistencia. Entonces si yo aumento la resistencia, aumento el ruido. Generalmente ese es el problema cuando tenemos señales de voltaje.
En corriente al revés, es divertido, ¿ah? Porque si yo modelo el ruido de la resistencia como corriente en paralelo, ahí el ruido es I cuadrado y es 4kT partido por R. ¿Sí? Es que se usan al cuadrado porque son varianzas. Tú del ruido no puedes decir nada salvo cuál es su varianza. O su densidad espectral de potencia, que después de integrar te da la varianza. Entonces la varianza del ruido es lo importante. Y las varianzas son cuadráticas. Por eso da al cuadrado. El ruido es un tema súper interesante, súper interesante. Adivinen en qué curso vemos ruido. Ya se lo aprendieron. Qué divertido, a veces hay que llegar hasta el final del semestre para que se lo aprendan. Ya, vamos entonces con lo que viene. ¿Ah? Es por la condición de los portadores de carga. Hay varias razones, pero la típica es porque los electrones están moviéndose, se mueven mucho y mientras más temperatura más se mueven. Y eso hace que la corriente no sea un flujo laminar de corriente, una forma de decirlo, una forma muy, muy curiosa, sino que más bien va súper turbulento y eso es ruido. Claro, exacto. Ya, oye, diseñemos algo. Mira, yo quería diseñar un circuito para medir presión. Yo tengo un transductor de presión que lo alimento con, no sé, 5 volts y me entrega a la salida un voltaje que es proporcional a la presión. Pero sabéis que a mí no me interesa saber la presión absoluta, sino que quiero saber pequeñas diferencias de presión respecto del valor de C. Ah, y estas variaciones son mínimas, son realmente chicas y yo quiero amplificar eso. Quiero amplificarlo un montón. Por ejemplo, quiero amplificarlo por 100. ¿Les tinca? Amplifiquemos por 100. Entonces, este va entre 0 y 5 volts. Vamos a hacer aquí una curva estática. Presión de entrada, voltaje de salida. Este es el voltaje de salida. Entonces, digamos que esto es más o menos así. Donde para una presión máxima yo llego a 5 volts. ¿De acuerdo? Yo probablemente voy a estar trabajando en esta región, que voy a andar en torno a 4,5 volts, pero quiero ver muy finamente ahí lo que está pasando justo ahí. O sea, quiero mirar esas pequeñas diferencias de presión. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Eso es más o menos lo que quiero hacer. Quiero ver las diferencias. Por ejemplo, porque esas diferencias me pueden indicar, no sé, cualquier cosa. Tengo un ejemplo cercano y que estamos trabajando en unos sensores de respiración que funcionan de una forma más o menos parecida. La respiración va medida con presión y la presión no me interesa el valor absoluto, sino que si sube o baja. Entonces queremos medir ahí, pero con mucha precisión. Entonces queremos amplificar esto. Una opción, por ejemplo, dijimos que queríamos amplificar por 100, entonces voy a poner, ¿les tinca eso, no? Ya, si este es 4,5 volts y estoy amplificando por 100, me va a dar 450 volts aquí a la salida. ¿Está bien eso o no? Sí. No, eso no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Cómo puedo hacer que funcione? Filtrar con un capacitor. Entonces lo primero es pasar esto, por ejemplo, por ahí. Por un pasalto yo calculo esta red RC para que sea un buen pasalto. Y luego voy allá y amplifico. Eso sí funciona, ¿o no? Sí, eso va a andar bien. Eso me va a bajar este voltaje a... Este va a estar centrado en cero. A ver, no lo veo tan claramente. ¿Cuál es el nivel de C en este voltaje? Cero, pues, sí. Nivel de C, corriente cero. El voltaje de C es cero. Listo. Entonces eso debería funcionar bien. Pero podría
Perdón, me estoy quedando sin voz. Podría haber un problema. Y es que, por ejemplo, este gallo va aquí, de aquí va a estar entre, digamos, 4.5, va a subir a 4.501 y va a bajar a 4.499. ¿Qué pasa cuando baje? Necesitamos alimentación bipolar, lo cual generalmente no es un problema. Pero si queremos diseñar un dispositivo que funcione con batería, y voy a tener mucho mayores probabilidades de llegar al mercado si es que le pongo una batería que si le pongo dos baterías. Entonces yo quiero llegar a algo así. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Un arreglo resistivo dónde? Aquí, acá. Ah, entonces ya, perfecto. Ustedes me dicen que aquí, en realidad, esto puede ser así. Entonces yo establezco el nivel de C aquí. Y, por ejemplo, lo establezco en 2,5. ¿Está bien o no? En la mitad. Pero es que si lo establezco en 2,5 y amplifico por 100 no va a funcionar. No, no va por ahí. Pero es que si lo establezco en un punto muy, muy chico y ese punto se corre un poco, la salida también se va a correr un montón. Puede ser también, jugar con este nodo y poner este en 2,5. O sea, si ponemos este en 2,5, tal vez ahí lo arreglamos, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos este en 2,5? A ver, hagamos el truco. Pongamos este en 2,5. Entonces este lo vamos a sacar de aquí. Si este es 2,5, ¿cuál es la...? Ah, y esta configuración no la vimos, parece. ¿O sí? ¿Importa si la vimos o no la vimos, no? No importa nada. Yo la miro y... no es problema. Entonces, si aquí hay 2,5, ¿cómo yo puedo calcular cuál es el resultado de este 2.5 volts acá? ¿Cómo puedo yo calcular esto? Este de aquí va a ser 2,5. Ah, como que corrimos todo ahí, ¿o no? ¿Se corrió todo? A ver, asegurémonos. Asegurémonos. En DC, ¿qué es lo que está pasando en DC? Hoy si aplicamos superposición mejor. Mejor, ¿o no? Para irnos a la segura. ¿Sí? ¿Sabéis que yo dormiría mucho más tranquilo hoy día si es que aplicamos superposición? ¿Ah? El V menos va a ser un divisor. Sí, exacto, sí. Podemos hacerlo así también. Hagámoslo así. V out 2,5 y este va a ser un divisor que va a estar más cercano a qué? A 2,5, ¿cierto? Porque esta resistencia es más chica. O sea, esta caída es mucho más grande que esta. Y nosotros podemos calcular ese valor sin ningún problema. Y podemos calcular lo que hay aquí. Sí, en general esto no es un problema, uno puede diseñar así. Porque no, hay otro problema que no dije. Este va en torno a 4,5, pero si cambia la presión atmosférica va a cambiar ese valor. Entonces tú no puedes establecerlo de manera fija. Entonces cuando uno diseña, uno tiene que ponerse en todos esos casos. No es un problema sencillo. Entonces se fijan que no es trivial, pero uno puede llegar a algo y uno puede llegar a convencerse. La solución que nosotros tenemos al final pasa por algo parecido a esto, tiene un par de cosas más, pero, pero es parecida a esto, no es muy distinto. Entonces uno
uno puede hacer este tipo de cosas. Ya, calculemos la salida. ¿Cuánto es la salida debido a este 2,5 volts? Cuando este es 0, si este es 0 y este es 2,5, este me da menos 2,5 por 99. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Cómo llegué a eso? No, no, menos 2,5 por 99, porque este es 0. Ah, es una configuración inversora. Es bueno saberse las configuraciones básicas. Bueno, y si este lo tiramos a tierra y metemos aquí 2,5, la salida es más 2,5 por 100, ¿cierto? ¿Y cuánto es 2,5 por 100 menos 2,5 por 99? O sea, la salida va a estar centrada en 2,5 volts. Hice superposición. Entonces, esta línea es qué pasa cuando apago esta fuente. Y esta línea es qué pasa cuando apago esta fuente. Entonces, cuando apago esta fuente, me queda una configuración así. Y cuando apago la otra fuente, me queda una configuración así. Y esas me las sé, entonces de ahí saqué la fórmula. Ya, pues entonces ahí quedó centrado en 2,5. Si yo aplico algo aquí, de nuevo, superposición, y ustedes pueden llegar a lo que resulta de esto. Entonces no es muy difícil diseñar. Pero hay un problema. Cuando yo amplifico por 100, el ruido se amplifica un montón. ¿Qué puedo hacer para filtrar ese ruido que es típicamente de toda la frecuencia? ¿Cómo filtramos ruido? Con un pasabajo. Entonces yo puedo poner un pasabajo. Tal vez puedo poner... Ah, no, ese no me sirve, ¿cierto? Porque queríamos alimentación unipolar. Entonces yo puedo poner un pasabajo así. Y tal vez de aquí lo paso por un buffer, etcétera. Entonces uno puede hacer un montón de cosas con las señales, ¿cierto? Todos siguieron el ejemplo, todos vieron que pudimos sumar, restar, quitar un nivel de C. Bueno, todo eso que hicimos, que le hicimos a la señal, se llama acondicionamiento de señal. Y eso es lo que la gente que trabaja en analógico hace mejor. Y eso es bueno saberlo en general, porque el mundo sigue siendo analógico, los sensores siguen siendo analógicos. Y es notable, una de las ideas que probamos al principio en este mismo proyecto era usar otro sensor de presión. Y ese otro sensor de presión era digital, y los niveles que nosotros queríamos medir eran tan chicos que ese sensor digital no alcanzaba a cambiar ni un solo bit. Tuvimos que usar algo analógico, sí o sí. Con algo digital no iba a funcionar. Entonces es bueno saber analógico, es súper bueno. Es una herramienta potente, que hace la diferencia, muchas veces hace la diferencia. Porque hay mucha gente que aprende digital por su cuenta y tal vez no es muy prolija para trabajar y no usa las mejores herramientas o las mejores formas de hacer la pega, pero lo logran. Eventualmente parchan el código y llegan a algo. En analógico no sirve mucho parchar el código. Como que hay que saber, como que si uno no sabe, está mal, está pésimo. Ya, vamos a otro tema, sí. Ah, sí, sí hice una maldad. Una vez hice una maldad que fue, puse este problema en una prueba. Conocen esa, ¿cierto? Entonces yo les dije a los alumnos, analicen a ver cómo era. No, no era así, era así. Analicen este circuito. Entonces, la tentación está en decir, este nodo
y este nodo son iguales, perdón, esto es tierra. Este nodo y este nodo son iguales. Entonces BO igual BI. Listo. Salió. Ah, no, no era así. No era así. ¿Y por qué no era así? No, si da lo mismo eso. Da lo mismo. Uno puede poner cosas aquí entre medio y estos dos, este va a tratar de que esas dos lleguen al mismo nivel. De hecho, más adelante hacemos cosas como poner un transistor acá. Y eso es legal. No, tampoco va por ahí. Va por otro lado. Va por el lado del inversor. ¿Qué pasa si subo este voltaje? Este va, si este se queda igual, este sube, este va a subir. Si este sube un poco, este va a bajar. Y si este baja, este sube más. Y si este sube más, este baja más. Y si este baja más, este sube más. Realimentación positiva. Sí, hice una maldad. Y tuve alumnos reclamándome por eso hasta el último día de clase. Es terrible. Y habiendo pasado el curso. Pero lo simulé de Spice y funciona. Sí, pero dale un pequeño delta. Pues funciona porque estás ahí. Y si le das un pequeño impulso para cualquier lado, se cae. Entonces, lo que hice recién, esto de las flechas, funciona un montón. Por supuesto. Por supuesto. Yo a veces pregunto, en esta ahí no lo hice. Estuvo fácil la vida ayer, estuvo muy fácil, no se acostumbren. Eh, yo a veces pregunto, confirme que esto es realimentación negativa. Así para empezar. Entonces, si yo subo este voltaje y este se queda donde mismo estaba, la entrada diferencial crece. Entonces la salida crece. Si esa salida crece y esta configuración me invierte, entonces esta salida baja. Si esta salida baja, esta baja. La entrada diferencial crece, la salida de este crece. Si hubiera sido realimentación negativa, por ejemplo, aquí hubiera puesto algún circuito que no me hace inversión de fase, que no tiene inversión de fase. Cuando subo esta sube. Si esta sube, este también sube. Si este sube, este también sube y me estabiliza la salida. Eso es realimentación negativa. Pero cuando aquí hay inversión de fase, me quedo con realimentación positiva. Ya hablemos de comparadores, que no tienen nada que ver con OPAMPS. ¿Ah? De hecho, aquí sale nada que ver con OPAMPS. Excepto por el símbolo, usan el mismo símbolo. Entonces, ¿dónde los pongo? No sé, pues como ir a un supermercado y ordenar las cosas por orden alfabético, yo lo ordené por símbolo. Entonces, en realidad no sabía dónde ponerlo, porque el OPAMP en realidad es un circuito lineal, mientras que el comparador es un circuito de señales mixtas. ¿Cómo es eso? Claro, pues tiene entrada analógica y tiene salida digital. El comparador me compara voltaje y me entrega una salida digital que me indica si el voltaje es menor o es mayor en la entrada. Entonces, no sabía dónde poner comparadores, porque no hay ningún capítulo de señales mixtas, entonces lo puse aquí. Pero esto se ve con mucho más detalle en 3.4.4.3, que es otro curso, donde se diseñan estos circuitos. Entonces, en electrónica hablamos principalmente de circuitos lineales, y existen otros circuitos que son con puertas lógicas, circuitos no lineales en general, y ahora vamos a ver circuitos no lineales, y uno de ellos es de señales mixtas, es un comparador. Entonces los comparadores de voltaje son circuitos que sirven para tomar decisiones. ¿Cómo uno toma una decisión? Hace un balance entre una posibilidad y la otra, y eventualmente opta por una de ellas. Y cuando uno opta por una de ellas, ¿uno opta por las dos al mismo tiempo? No, ¿cierto? Uno se decide así, pero a full. Bueno, el comparador hace lo mismo. Toma una decisión según si el voltaje en la entrada no inversora
es mayor que el voltaje en la entrada inversora, la salida es 1, 1 lógico, 5 volts o lo que sea. Y si es al revés, la salida es 0. Entonces, en realidad el comparador es como una especie de... No, no tengo esta lámina, me falta esta lámina. ¿Sí? Sí, tal cual. Si tengo VI y tengo VO, el comparador tendría una curva más o menos así. Uy, no se cachó nada porque está en, pongámosla en rojo. Esa es la curva de un comparador. Entonces, si mi entrada diferencial es mayor que cero, la salida es 1 lógico. Si mi entrada diferencial es menor que cero, mi salida es un 0 lógico. Eso es un comparador. Hay muchos tipos, pero ahora vamos a ver el concepto, ¿no? Entonces saturan la salida. Están diseñados para irse a los rieles. Los comparadores están diseñados para eso. Los comparadores no entregan voltajes que no sean ni 5 ni 0. Son binarios. 1 o 0. Esa es la salida. No son op-amps. Están diseñados para irse a los rieles. A veces yo he leído que hay gente que ha usado comparadores como op-amps. Yo no lo haría. Yo creo que es una pésima idea. Pero parece que hay ciertos op-amps, ciertos comparadores que compensándolos bien pueden funcionar como op-amps. Algunos requieren reloj, otros operan continuamente, vamos a trabajar con eso en este curso. Un ejemplo, el LM311, que se parece a este que está acá. Viene un comparador en un chip y ese comparador tiene salida de colector abierto, lo cual significa yo lo alimento con VCC y con tierra, lo cual significa que internamente aquí tiene una especie de switch que me conecta a tierra. Esto es colector abierto. Cuando hablemos de transistores lo van a entender mejor. Pero la idea es la siguiente, la salida que tiene colector abierto significa que cuando la entrada no inversora es mayor que la inversora, esto debería darme un 1, ¿cierto? Y cuando ocurre al revés me da un 0. Cuando quiere darme un 0, conecta un switch a tierra y esta salida baja inmediatamente. Cuando quiere darme un 1, abre este switch y la salida queda colgando y no se va a ninguna parte. Y lo que uno tiene que hacer es tirarla para arriba mediante una resistencia de pull-up que uno pone por fuera. Entonces este es pull-up resistor. Entonces cuando queremos ir a cero, de nuevo el switch tira este a cero, aunque haya una resistencia ahí. Eso significa colector abierto. Es importante, lo digo, porque mucha gente no le pone la resistencia de pull-up y después dice, ¿por qué no me funciona? Y la razón es porque no miraste el manual. En el manual dice hay que ponerle resistencia de pull-up. Hay algunos que no requieren, yo diría que la mayoría de los discretos sí requieren. Entonces aquí vemos la entrada, que la está comparando con una referencia, es una referencia de voltaje. Y cuando la entrada excede la referencia, la salida es 1, y cuando la entrada pasa hacia abajo, la salida es 0. ¿Se fijan? Y esa curva de salida es la misma que esa. Entonces un comparador, eso es todo lo que hace. Pero la gracia es que toma decisiones. Entonces hay un montón de opciones, vamos a ver algunas. Aquí hay un montón de ideas de cosas que se pueden hacer con comparadores. Vamos a partir con el disparador de Schmitt o báscula de Schmitt, que es un tipo de comparador con histéresis. ¿Qué es histéresis? Exactamente. Histéresis es eso. Si es que yo me voy por un camino, hacia arriba, por ejemplo, paso por un camino y de vuelta paso por otro camino. Entonces, ¿está bien esto? A ver. Dice,
Esto es realimentación positiva, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estará bien? Es un comparador. Los comparadores no tienen realimentación. Si uno los realimenta pasan cosas divertidas como histéresis. Y eso es lo que vamos a tratar de explorar aquí. Entonces, está bien esto, está bien que haya realimentación positiva aquí. Sí, qué raro. A ver, pero yo dije que esto es un comparador. Si digo que es un comparador, entonces lo más probable es que la salida, según lo que dije aquí, la salida esté en algún riel. ¿Todos de acuerdo o no? Es un comparador, entonces la salida va a estar en un riel. Muy bien. ¿En qué riel va a estar? El que queramos. Entonces digamos que está en el riel positivo, ya. Esto lo vamos a alimentar con VCC y con menos VEE. ¿Les parece? No, con cero. Da lo mismo en realidad. Realmente da lo mismo. Alimentémoslo con cero. Entonces vamos a hacer aquí un gráfico. Mi entrada... Ah, y mi salida Vout. Ya, pues hagamos este gráfico. Entonces este es VIN y este es Vout. Entonces, Vout va a saturar en VCC y vamos a asumir que esto parte en VCC. Si esto está en VCC originalmente, si esta salida está en VCC, ¿cuánto vale V más? Hay un divisor de tensión. Entonces, yo puedo calcular este V más, que va a ser, por ejemplo, más VCC por R1, partido por R1 más R2. Oh, perfecto. Y digamos que mi entrada era muy chica. Digamos que era muy, muy chica. ¿De acuerdo? Si mi entrada es muy chica, mucho menor que VCC por R1 partido por R1 más R2, la salida va a seguir siendo VCC, ¿cierto? Entonces, si mi entrada es muy chica y estamos por acá, mi salida sigue siendo VCC. Empiezo a subir en mi entrada y mi salida sigue siendo VCC. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta este punto V más. Cuando llego a V más, que es, mejor pongámoslo entero, VCC por R1 partido por R1 más R2, ¿qué le pasa a la salida? Se va a cero, ¿cierto? Si este excede este punto, entonces este se va a cero. Se fue a cero. Se fue así. Y si yo sigo subiendo mi entrada, cuando este es cero, ¿ve más cuánto vale? Cero. Y mi entrada va a ser mayor que cero, entonces voy a seguir hacia allá. Ahora devolvámonos con la entrada. Me voy a empezar a devolver. Positivo, positivo. ¿En qué momento esto va a volver a saltar a 1? ¿En menos VCC por el divisor? Pues, en cero, ¿no? Si este está en cero. En cero. Entonces, una vez que paso por cero, esto se devuelve. Y esto me da dos caminos distintos. ¿Por qué me podría servir un comparador con histéresis? ¿Para qué sirven los comparadores con histéresis? Tal cual. ¿Algún ejemplo de eso? Podría ser. Vamos a volver sobre esa idea. Bárbara. Sí. Espérate. Es posible que haya dibujado esto al revés. No, está bien, está bien. Sí, está bien. No te entendí muy bien la pregunta. Tú estás hablando de este B más y de este BCC, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué decías del B más respecto del BCC? De acuerdo, B más va a estar dado por, si la salida es BCC, B más va a ser BCC R1 partido por R1 más R2. Y si la salida es 0, B más va a ser 0.
Si hubiera tenido otro caso en que hubiera alimentado esto con menos VEE, el V menos habría sido el simétrico, pero para el lado contrario. Un termostato, para todo ese tipo de cosas. ¿Se han fijado, no? El otro día, el hijo de un amigo me pidió que lo ayudara con un proyecto para el colegio. Y el proyecto para el colegio incluía un par de relés. ¿Saben lo que es un relé, no? ¿Qué es un relé? Es un interruptor controlado por corriente. Entonces el relé es esencialmente un electroimán. Cuando uno aplica corriente acá, se cierra un switch. Y ese switch cierra algún circuito. Entonces yo puedo cerrar un circuito. Y estos niños querían hacer funcionar un relé según una cantidad de luz. Cuando encendían o apagaban una luz. Entonces yo los ayudé. Hicimos un circuito. Y ellos tenían que ajustar un potenciómetro para que el relé no quedara haciendo... ¿Se imaginan eso, no? Que ajustó en el límite y quedó cloqueando, quedó como switchando para arriba y para abajo. ¿Cómo evitar eso? Con un comparador con histéresis. El comparador con histéresis evita el ruido, evita hartos tipos, evita el ruido. O sea, en el fondo es eso, hay que devolverse más abajo de donde uno empezó para volver al estado inicial. Esa es la idea. Ya, pues, ADC doble pendiente. Sí, miremos este también. Oye, ¿y qué es esto que está acá? Es un integrador. Es un integrador que tiene un switch ahí. ¿Y qué hace ese switch si uno lo conecta? Resetea, vuelve a cero el voltaje al tiro, ¿cierto? Entonces este integra y va a integrar un voltaje. Entonces yo primero controlo con esta lógica de control y pongo Vref acá. Entonces empiezo a integrar Vref y mi salida va a ser algo así como VI, creo que dice ahí. Va a partir y va a empezar a integrar para abajo. Integro por una cantidad de tiempo fija. Mejor vamos a dibujarlo bien aquí. Integro por una cantidad de tiempo fija. Y luego después de que termino de integrar por una cantidad de tiempo fija, cierro este. Cuando cierro este, empiezo a integrar la entrada. Y la entrada, digamos que tiene un signo diferente de ref. De alguna forma me la arreglé para que fuera así. Entonces, si la entrada es muy grande, va a moverse rápidamente hasta allá. Si la entrada es muy pequeña, va a moverse lentamente hasta allá. Yo podría, por ejemplo, contar el tiempo entre este instante y el instante en que esta entrada cruza cero. Ah, para eso tengo el comparador ahí. El comparador me dice cuándo crucé por cero. Entonces yo cuento el tiempo. Y ese tiempo es proporcional al tamaño de mi entrada. Entonces yo puedo convertir a digital si es que cuento ese tiempo con un contador digital. Conté, después conté el otro, y así. Este de doble pendiente creo que también le llaman Wilkinson. Es una ADC de Wilkinson. Entonces hacer una ADC no es tan difícil. Y los ADC requieren parte analógica. Uy, qué choro. Entonces aquí uno puede identificar esto es analógico, 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 digital. Esta parte es digital, esto es digital, todo esto es digital, digital y analógico. Entonces es un conversor que convierte análogo a digital y tiene una parte analógica y una parte digital. Es un circuito de señales mixtas. Veamos este otro. Este es un comparador con dos umbrales. Olvídense de esta. Esta es la pull-up. No se olviden de esta. Esto es un transistor. Imagínense que es un switch. Y esto es una ampolleta. Entonces esta ampolleta me va a decir, por ejemplo, cuándo la entrada está entre dos umbrales, por ejemplo. Entonces, o algo parecido. No estoy muy seguro qué es lo que hace aquí. Claro, el comparador... A ver,
Primero, ¿qué hace esto que está acá? Es un divisor resistivo. Supongamos que todas las resistencias son iguales. Si aquí tenemos VCC, aquí hay 2/3 VCC y aquí hay 1/3 VCC. Entonces, este comparador me va a comparar 2/3 VCC con mi entrada. Si mi entrada es menor que 2/3 de VCC, este va a darme un 1. Este otro me va a comparar con 1/3 y me va a dar un 1 si mi entrada es mayor que 1/3 de VCC. Entonces, cuando mi entrada está entre 1/3 y 2/3, estos dos van a estar dándome un 1. Digamos que pudiéramos hacer una función AND entre estos dos y tirarlo a un switch. Y eso es más o menos lo que estaba haciendo este circuito. Con eso encendemos una ampolleta justo cuando la señal de entrada está entre 1/3 y 2/3. Que puede ser útil para algo. Por ejemplo, para llenar estanques, como decía Horacio, ¿cierto? Uno puede decir, llega hasta este punto y si está ahí entre este punto y este otro punto, apaga o lo que sea. Entonces uno puede hacer este tipo de cosas con comparadores. Este es un ADC Flash, que es como una extensión del caso anterior. El ADC Flash se llama Flash, uno lo busca y aparece como Flash. Y el ADC Flash tiene una referencia, este es un voltaje de referencia, y tiene una escalera de resistores que dividen esa referencia de manera homogénea. Entonces aquí tenemos un montón de voltajes que van subiendo de manera homogénea. Y luego tengo un lote de comparadores, donde tengo Bin, mi entrada, esta es mi entrada, y yo quiero saber si mi entrada, quiero convertir esta entrada a digital, eso es lo que quiero hacer. Entonces yo quiero saber si mi entrada está cerca de este nodo, o cerca de este nodo, o cerca de este, o cerca de cuál nodo. Entonces, si yo aplico un montón de comparadores y comparo con cada uno de esos nodos, mi salida va a ser 1, 1, 1, 0, 0. Y si mi entrada es más grande, voy a tener más 1. Y si mi entrada es más chica, voy a tener más ceros. Este de aquí se llama código termómetro. ¿Se imaginan por qué? Porque es como los termómetros de mercurio, donde iba subiendo el nivel de mercurio. Entonces sube lo 1 según la entrada. Y esto yo puedo codificarlo después usando un circuito digital y llevarlo a 1 y 0 binario. Esto no es binario. Aquí, por ejemplo, si este fuera de 8 bits, ¿cuántos comparadores necesito? De ese orden, 2 elevado a 8 menos 1. Porque hay uno que uno no necesita, pero es eso, prácticamente. Entonces, son muchos comparadores y me va a dar 256 valores, aquí 255 comparaciones. Y eso yo lo tengo que llevar a 8 bits. Horrible, es horrible. Pero es rápido, es lo más rápido que hay. Entonces estos se usan como conversores auxiliares dentro de otros tipos de conversores. O se usan cuando son de menos de 6 bits o menos de 8 bits. De ahí de 8 para arriba yo no he visto flash. O usan otras topologías un poco raras, por ejemplo, combinan, usan unos comparadores que tienen salida diferencial y arman una salida en función de entrada, entonces se van saltando de un comparador. Hay trucos de ese estilo. Eso se aprende en 3.4.4.3. Sí, oye, quiero terminar esta clase con un layout de un conversor análogo digital parecido a ese que una vez diseñé, aprovechando que tenemos esta cosa aquí. Mejor la grabamos, ¿cierto? Eh, sí, por si acá. Sí, creo que este se llamaba Fruit Loop. Entonces vamos a ver Fruit Loop. Magic Fruit Loop.
Sí, ese es Fruit Loop. Entonces, yo les pongo nombre un poco raro a los chips. Entonces vamos a ir a este de aquí. Eso que está ahí es la entrada y recorre toda esa escalera de comparadores, que son, ¿cuántos comparadores hay aquí? Este es un comparador. Uno, 2, 3, hay como 15. Entonces, ¿de cuántos bits sería este? Es de 4 bits. En realidad la idea era probar algo especial, pero da lo mismo, este es de 4 bits. Ahí estamos comparando eso con una escalera. ¿Dónde estará la escalera de resistores? Aquí está la escalera de resistores. A ver, ahí hay un pad y ese pad me conecta a este nodo y de este nodo yo saco una salida, ese es VDD. Después viene un resistor, viene un voltaje un poco más chico, viene otro resistor, un voltaje un poco más chico, otro resistor, un voltaje más chico. Y todos estos llegan a este comparador que tiene un montón de transistores. Este comparador aquí me compara la entrada de la escalera de resistores con lo que hay a este lado, que es la entrada. Y la salida digital de cada uno de estos comparadores me da un código termómetro. Entonces algo así se ve un conversor análogo digital en un chip. Este lo armé en poquitos días, no está muy prolijo, pero bueno, fue divertido. Eso, oye, dejémoslo aquí, ya estamos en la hora. Así que vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos.